Hola, buen día, bienvenidos al curso de bombas centrífugas. Les saluda el ingeniero Eric P. Bruno. Ya, a los que están empezando recién, ya vamos en el cuarto capítulo. Los invito a participar también en los otros 3 videos. De igual forma, las diapositivas están dentro del link de este video. Ahí puedan imprimirlos y puedan revisar, ¿no? Empecemos con cavitación en bombas centrífugas. Después del montaje de una bomba o de la instalación del bombeo, de este bombeo, ¿no? O después de un tiempo, el operador o el mecánico percibe ciertas anomalías, ¿no? Ciertas anomalías propios de un fenómeno llamado cavitación, ¿no? ¿Como qué? Como caída de caudal, ruido, vibración, ¿no? Ruido de vibración, presión, y la presión se sube y se baja, y la temperatura, ¿no? Cosas que son distintas de poderlas plasmar en la curva de la bomba, ¿no? La Cheman. Estos fenómenos que podemos visualizar dentro del funcionamiento de la bomba, ya sea después de una instalación, cuando recién ya estamos haciendo un proyecto y queremos probar la bomba y se muestran estos fenómenos, o ya sea después de meses en los cuales se pierde eficiencia y notemos estos fenómenos, entonces podemos, ¿no? Hay una probabilidad de que nuestra bomba esté cavitando, ¿no? Esta probabilidad de que esta bomba esté cavitando hay que asegurarse, hay que verificar, ¿no? ¿Con qué? Con los instrumentos. Con los instrumentos. ¿Qué más? La sensación de ruido, el análisis vibracional, ¿no? La temperatura, ¿no? Esta sensación de ruido característico, ¿no? De cavitación es cuando la bomba parece que estuviera arrasando piedras, fierro dentro de la bomba, ¿no? Entonces, para comprender este fenómeno, vamos a ir revisando un poco el concepto. Nos dice que según la teoría, nos dice que la evaporación parcial es la evaporación parcial de un fluido en un sistema, con la generación de burbujas de vapor que se producen porque la presión de vapor alcanza o supera la presión absoluta reinante en ese tramo del sistema, seguida por una contracción súbita de estas burbujas y se forman burbujas de vapor. El líquido comienza a hervir, ¿no? Esto es solamente una definición, lo van a encontrar en varias bibliografías, ¿no? Lo que nos interesa aquí es conocer el fenómeno que ocurre dentro del impulsor, ¿no? Que ocurre en la presión. Cuando la presión absoluta del impulsor se reduce hasta alcanzar la presión de vapor del líquido bombeado y se forman las burbujas de vapor, ¿no? Es por eso que se dice que el líquido comienza a hervir, ¿no? Las burbujas colapsan al aumentar la presión de vapor dentro de la bomba, originando erosión de metal. Se manifiesta como ¿qué? Como ruido, ya lo hemos dicho, estos fenómenos, ruido, vibración, reducción de caudal, de la presión y la eficiencia. Esto origina deterioro del sello mecánico. Una de las características propias en la cavitación es que el que nos va a avisar siempre va a ser el sello mecánico, ¿no? Ante el desgaste o desbalanceo dinámico, el sello mecánico va a estar en constante movimiento y es ahí donde se va a notar, ¿no? Para nosotros poder tener claro el concepto de aspiración, se manifiesta a través de un término muy usado, ¿no? Quizás muchos lo vamos a encontrar en las curvas como NPCH, ¿no? Por sus iniciales en inglés, Net Positive Suction Head, y AMPA como altura neta positiva de aspiración, ¿no? U otros nombres que encontré en otras bibliografías, ¿no? Traducidas. Para ello vamos a explicar un tubo Venturi, ¿no? Va a tener un poco el concepto claro de qué es lo que sucede dentro con la cavitación, qué es lo que sucede cuando la presión absoluta se reduce hasta alcanzar la presión de vapor, ¿no? Si nosotros
hacemos que el líquido ingrese, estas partículas del líquido ingresen, y nos adentramos en esta zona de acá, justo en esta zona, en las cuales se reduce el diámetro. Este es un tubo Venturi, para los que nos conocen, ¿no? En la que este tubo Venturi, notamos dos fenómenos característicos, ¿no? Dos fenómenos característicos. Uno es la presión y el segundo es la velocidad, ¿no? Si uno analiza solamente esta porción, disculpen que solamente estoy con el mouse. Cuando uno analiza solamente esta porción, nos podemos dar cuenta de algo, ¿no? Lo que dice la lectura. La presión estática decrece. Mientras que la velocidad aumenta. Ganamos velocidad en ese instante en la que se reduce el diámetro, ganamos velocidad, ¿no? Son dos fenómenos que suceden justo en ese instante. Dos fenómenos que suceden en ese instante. Uno es ganar velocidad, la velocidad aumenta, y otro es que la presión en este tramo disminuye. Pero ¿cuál es lo peligroso? Lo peligroso no es tanto que disminuya o que aumente. Lo peligroso es cuando estas partículas, al llegar a esta zona, comienzan a alcanzar a estar por debajo de la presión de vapor, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, este líquido llegue y comience a estar por debajo de su presión de vapor, ¿no? Comienza a formarse acá, ¿no? Y aquí ya estamos en la presión, el límite de la presión de vapor, ¿no? Y comienza a caer, ¿no? Se comienzan a formar burbujas, ¿no? El líquido comienza a hervir a esa temperatura, ¿no? Hay videos, por si acaso, en internet, en los cuales les voy a explicar el proceso de cómo hierve el agua o el líquido a diferentes presiones, ¿no? Aún estando frío, ¿no? Hay unas personas que ponen, ¿no? Hay un video en el cual una persona coloca el termómetro dentro de un vaso, lo mantiene, le hace decrecer, le pone una bombita de vacío, lo decrece y vemos claramente cómo el líquido comienza a hervir, ¿no? Creo que está hirviendo a 20 grados, 22 grados. Entonces ahí pueden ver también este fenómeno. Justo en ese instante en la que se reduce la presión. Y como les decía, lo peligroso no es tanto que se reduzca la presión, ¿no? Lo peligroso es que la presión decaiga en esta zona. Decaiga tanto que supere esta presión de vapor, ¿no? Al superar esta presión de vapor, se van a formar la separación, ¿no? De la zona líquida y gases, ¿no? Las partículas que tiene el agua molecularmente se van a separar, ¿no? Y vamos a ir a encontrar estas burbujas. Que a la salida y en este tramo de acá, notamos que la presión empieza a aumentar. En este tramo la presión aumenta. Y en ese aumento, las burbujas también crecen, ¿no? Y comienza el fenómeno de estallar, ¿no? A colapsar, ¿no? Va disminuyendo la presión, se van formando las burbujas, la presión cae por debajo de la presión de vapor, estas a su vez comienzan a formarse crecimiento de burbujas y tiene alta velocidad, ¿no? A través de la alta velocidad, gana velocidad, pero cuando salen, se sube la presión y comienza a formar el colapso de las burbujas, ¿no? Entonces lo que llamamos
lo que comúnmente nosotros encontramos ya en el fenómeno bomba como cavitación, ¿no? Esto es lo que ocurre realmente en un tubo Venturi, ¿no? Se forma la burbuja, luego esta se estalla, ¿no? Colapsa, ¿no? Y este fenómeno está relacionado a la caída de presión. Nuestro objetivo, como ingenieros, o con personal que se dedica al montaje de bombas, es el cuidado, ¿no? Es el cuidado. Que la presión no decaiga tanto sobre la presión de vapor. Si esta es mi presión de vapor, nuestro líquido debe estar siempre por encima, ¿no? Entonces, un poco para explicarles cómo es que se da este fenómeno de cavitación. Y cómo vemos la cavitación dentro de una bomba centrífuga, ¿no? Vemos el mismo líquido que ingresa a la zona de succión de la bomba centrífuga y lo vemos a una presión, ¿no? Una presión elevada, su presión de succión. Luego esto pasa por la brida, ¿no? Y notamos un decrecimiento en su presión, ¿no? No tanto, pero sí hay un pequeño margen, ¿no? Comparado con este hay un pequeño margen. Luego sigue entrando el líquido, o estas partículas y llega a la zona ya al ojo del impulsor, ¿no? Al ingreso de carga del impulsor, ¿no? Y la presión cae aún más. Cae aún más. Luego de esto, la presión en este punto llega a la zona de alta velocidad, ¿no? La alta velocidad. Ya la bomba ya, en este punto todavía está entrando, pero en este punto ya la bomba ya agarró su alta velocidad, ¿no? Como veíamos en la explicación del tubo Venturi, la velocidad aumenta, ¿no? Y ya estamos en este punto ya. Cayó demasiado la presión y las partículas del líquido cayó ya en la zona de alta velocidad y de baja presión, ¿no? Lo peligroso, como lo mencioné, es que estas caigan por debajo de la presión de vapor líquido, ¿no? Porque se va a separar la fase líquida del gas, ¿no? Y ahí es lo peligroso. ¿Por qué? Porque se van a formar las burbujas, ¿no? Las burbujas se van a incrementar, van a estar más grandes, ¿no? Y luego que salga, ¿no? Lo que vamos a encontrar son los estallidos, ¿no? Las implosiones dentro del del impulsor, de los alaves del impulsor, lo que nosotros ya vamos a conocer como cavitación, ¿no? Ahí vamos a encontrar los ruidos. El sonido característico de una cavitación en bomba centrífuga es sonido como arrastre de piedras, arrastre de metal, como si se hubiera desprendido, como si estuviera chancando lata con lata, ¿no? Entonces, este es el fenómeno. Entonces, nosotros como ingenieros, y como les vengo explicando, es que nuestro líquido no debería caer por debajo de la presión de vapor, ¿no? Esta es nuestra presión, este debería ser la presión de vapor y este debería ser el líquido, ¿no? Para entenderlo de alguna forma, no sé si ustedes han visto lo que es el NPSH. Acá tenemos 1 cuando ingresa estas partículas, y acá tenemos 2, ¿no? Como les decía, para nosotros, de aquí hacia acá, es de nosotros, es del proyectista, de los que nosotros estamos encargados de la bomba, ¿no? Y de aquí hacia allá, ¿de quién es? Es del fabricante. Nosotros estamos en esta fase de acá. Debemos siempre cuidar, ¿no? Que nuestras presiones en esta entrada esté por debajo de la presión de vapor, ¿no? Pero para entender de este punto a este punto 2, ¿no?
Nosotros debemos encargarnos que de este punto a este punto, las partículas de líquido que descargan a la bomba no tengan presión de vapor, ¿no? Pero de este punto a este punto sucede un fenómeno, ¿no? Hay una pequeña pérdida, ¿no? Ustedes, ahí, este punto a este punto. Ustedes aquí van a notar una pequeña pérdida, ¿no? Del B al C. Esta pequeña pérdida, esta pequeña pérdida nos va a denotar a conocer un poco el NPCH, ¿no? El NPCH de la bomba. Como les dije, como les he mencionado, con el fin de nosotros caracterizar la cavitación en una bomba centrífuga o caracterizar el fenómeno de aspiración, se introduce el término de NPCH. Entonces, nosotros debemos asegurar que la presión 2 sea mayor que la presión de vapor. ¿No es cierto? ¿Y qué es la presión 2? Es la presión 1 en el punto 1 menos la caída de energía del punto 1 al punto 2. Esta caída de energía. Aquí en el gráfico lo podemos notar, ¿no? Es esta caída de energía. Y esto debe ser mayor que la presión de vapor. La presión de vapor la pasamos para el otro lado y nos queda que P1 menos la presión de vapor debe ser mayor que la caída de energía del punto 1 al punto 2, ¿no? Esto es como nosotros entendemos. ¿Y qué cosa es la presión 1 menos la presión de vapor? ¿Y qué cosa es la caída de energía del punto 1 al punto 2? ¿No? Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos NPCH, ¿no? El NPCH sale ahí, ¿no? Ya cuando ustedes cuantifiquen el NPCH disponible, este es el NPCH de la bomba, ¿no? El NPCH requerido. Por eso decimos siempre que el NPCH disponible, y lo van a encontrar en todas las bibliografías, debe ser mayor que el NPCH requerido, ¿no? Que el de la bomba. Acuérdense bien de este gráfico, ¿no? De aquí hacia abajo es nuestra responsabilidad, ¿no? Como ingenieros, como mecánicos. Y de aquí hacia allá abajo es responsabilidad del fabricante, ¿no? Pero nosotros debemos asegurar que la presión 2, esta presión en el punto 2, debe ser siempre mayor que la presión de vapor, ¿no? Acuérdense del tubo Venturi, ¿no? Presión, ¿no? Tenemos la presión ahí y este fenómeno, ¿no? Nosotros debemos asegurarnos esto acá. Si este está en el punto 2, el punto 2 siempre debe ser mayor que la presión de vapor. Ahí, ¿no? En las zonas de alta velocidad, en esta zona, la presión 2 mayor que la presión de vapor. ¿Y qué cosa es la presión 2? La presión 2 es que la presión 1, la presión inicial con la que ingresa, menos la caída de energía del punto 1 al punto 2. Esta caída de energía del punto 1 al punto 2 debe ser mayor que la presión de vapor. Si trasladamos presión de vapor hacia el otro lado y pasamos la caída de energía al otro extremo, tenemos que la presión 1 menos la presión de vapor es nuestro NPCH disponible.
Y la caída de energía del punto 1 al punto 2 es el NPCH requerido, ¿no? De ahí está esta fórmula que vamos a encontrar en diferentes bibliografías, ¿no? Del NPCH disponible y el NPCH requerido, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta de acá, ¿no? Si es posible anotarlo para que se acuerden siempre, ¿no? Y sepan de realmente cómo es que se denota esta fórmula, ¿no? Luego el fenómeno de gravitación de una bomba centrífuga, lo que ya hemos visto en las curvas, no es característico de un cálculo matemático, ¿no? Una simulación matemática, ¿no? Estas bombas se ponen en un banco laboratorio, ensayados a condiciones que ya las generan, por ejemplo, en este caso la bomba de vacío, ¿no? Hace decrecer la presión por debajo de la presión atmosférica, y depende de la propiedad del líquido, si esta presión cae por debajo de su presión de vapor, comienza a burbujear, ¿no? Aún estando fría, ¿no? Como ya lo hemos visto, como ya ustedes se deben dar cuenta, ¿no? Si esto lo explicamos al operador o a cualquier otra persona, le decimos, oye, el líquido comienza a hervir aún frío, si cae debajo de su presión de vapor, y lo toca y dice, no, no es posible, ¿no? Pero con la información que tenemos es fácil de comprender que el líquido puede hervir si cae por debajo de su presión de vapor, ¿no? Este sistema es el clásico que utilizan para obtener las curvas, ¿no? Obtener las curvas características del NPCH requerido, ¿no? Esto por lo general lo van a ver en la fabricación. Las causas de la cavitación. En una bomba hay dos zonas donde puede producirse el fenómeno de cavitación. Cavitación en la tajamar de la bomba y cavitación en el ojo del impulsor de la bomba, ¿no? El ojo del impulsor demasiado vacío que excede la presión del vapor bombeado. Las bolsas de vacío aparecen en el centro del impulsor. La bomba no provoca ambas situaciones, sino su entorno, la instalación, ¿no? Mientras que la tajamar, esta situación se da cuando la altura de descarga es demasiado alta, desplazando el punto de trabajo hacia la izquierda y fuera de la curva de funcionamiento. La cavitación se localiza entre el extremo del álave del rodote y donde acaba el envolvente del cuerpo o tajamar, en esta zona de acá. Luego la formación de burbujas en el impulsor, como le venía diciendo, las burbujas ingresan a esta zona y comienza a tener la zona de baja presión, ¿no? Se forman las burbujas, ¿no? Al salir, ganan velocidad, crecen las burbujas, y al salir de ellas, al ya elevarse la presión, esas burbujas comienzan a colapsar, ¿no? Este colapso de burbujas, esta formación de burbujas que vemos acá, se dan en estas situaciones, ¿no? Si alguien hay videos, como les digo, en los cuales se ve esas cámaras ultra rápidas, van a poder ver este colapso de las burbujas, ¿no? Y van a poder ver el microchorro, ¿no? La velocidad con la que actúa estas burbujas y chocan en las paredes del impulsor, ¿no? Llegan a alcanzar hasta la velocidad del sonido, ¿no? Y los 10.000 psi, ¿no? Dañando el material, ¿no? Cuando nosotros desarmemos la bomba, ¿no? A medida que incrementa la presión, van a colapsar, ¿no? Colapsar contra los álabes del impulsor. Y nosotros, cuando encontremos nuestra bomba, ya la vamos a encontrar agujereada, ¿no? O con los mal llamados pitting, ¿no? Estas burbujas tienden a irse hacia este extremo de acá, hacia el extremo del material, creándole agujeraciones, ¿no? Reducción en la generación de carga o pérdida de casebado, ¿no? Flujos crecientes inestables, no hay una curva característica, el H-man del fluido, el colapso de la burbuja crea intensas presiones hasta de 10.000 psi y ondas de choque, ¿no? Los que le mencionaba. Estas burbujas en sí van a chocar con lo que encuentran, ¿no? Entre sí y con los álabes del impulsor, ¿no? Y esto va a ocasionar el ruido característico que tenemos nosotros cuando cavita una bomba. Las intensas presiones cerca de superficies metálicas superan la resistencia del material, sí. He visto impulsores de inoxidable, ¿no? Con este fenómeno característico de una cavitación,
y se generan superficies picadas. Nosotros vamos a darnos cuenta realmente cuando generan superficies picadas. Consecuencias de la cavitación, lo principalmente es el impulsor, ¿no? El impulsor comienza a dañarse, se va a formar este tema de pitting o picaduras en el impulsor, ya son algo extremos, ¿no? Luego, la inestabilidad dinámica que genere esta cavitación, el ruido, las vibraciones, hacen que los rodamientos se deterioren más rápido, ¿no? La refrigeración que teníamos en esta zona, que tenemos en esta zona de acá, también igual colapse, no hay buena refrigeración, por ende las caras se deterioren y tengamos lo que es el goteo, ¿no? Y esta va a ser una de las primeras sintomologías que la bomba esté cavitando, ¿no? Entonces, y de ahí ya viene el tema de la rotura de eje y por lo demás, ¿no? Entonces, esto particularmente hay que tener cuidado, ¿no? No debemos llegar a este extremo, ¿no? Salvo que tenemos una producción continua en la cual el equipo no puede parar, pero de otra manera debemos ver un tiempo esperado como para intervenir, ¿no? Intervenir y poder corregir, ¿no? El texto nos dice que los efectos de la cavitación dependen del tiempo, de duración e intensidad de la cavitación. Sí, es cierto. Hay muchas veces que las bombas cavitan, ¿no? Cavitan. Y uno muchas veces ni cuenta se da. Nos damos cuenta cuando ya, después de un tiempo, ¿no? Instalaste la bomba funcionó relativamente bien, ¿no? Casi característico a su punto de máxima eficiencia, pero poco tiempo comienza a caer la eficiencia, el caudal también decae, entonces uno cuando revisa encuentra este fenómeno, ¿no? En este caso es un fenómeno extremo, pero sí va a encontrar ya picaduras, ¿no? En esta zona de acá, ¿no? Características de la cavitación, ¿no? Pero esto está orientado a la duración y la intensidad, ¿no? Este es cuando no lo notamos, ¿no? Pero también cuando montamos, los que han hecho montajes de bombas y se dan cuenta, en la primera también puede igualito suceder, ¿no? Si no se ha hecho una buena selección de bombas centrífuga, si no se ha diseñado bien la succión, ¿no? Entonces, fenómeno ahí está presente en el montaje también, ¿no? Y en las pruebas que nosotros realizamos después del montaje. El ruido y la vibración son provocadas principalmente por la inestabilidad generada por el colapso de las burbujas, las alteraciones de las burbujas características y la consecuente alteración en el desempeño se debe a diferencia de volumen específico entre líquido y vapor, ¿no? Ya sabemos nosotros que si la presión disminuye y está por debajo de la presión de vapor, se comienza a colapsar, ¿no? Comienza a formarse burbujas, estos al nuevamente salir a la parte externa y ganar presión, colapsan, ¿no? Por definición, ¿qué es el NPCH requerido? Es la energía mínima que debe tener el líquido para ingresar en el impulsor sin que se produzca la cavitación. Y está orientado con el tipo de diseño de la bomba, la velocidad de rotación de la bomba, el caudal bombeado, mientras que el NPCH disponible es igual a la presión absoluta reinante en la succión de la bomba menos la presión de vapor del líquido bombeado. Esto de acá está más orientado al sistema, ¿no? En las cuales nosotros debemos adherir acá, ¿no? Poner nuestro máximo esfuerzo en que nuestro NPCH, tener nuestro NPCH, ¿no? Sea mayor que nuestro NPCH requerido, ¿no? Y en términos prácticos, y lo van a encontrar en varias bibliografías, el NPCH disponible debe ser mayor que el NPCH requerido, más 0.5 metros, o en algunos casos más, menos 10 al 15% del NPCH, ¿no? Bueno, para el cálculo del NPCH hay el NPCH disponible, hay dos fórmulas que se emplean, una es en la etapa de diseño y otra es en la etapa de operación, ¿no?
La diferencia básicamente es que en la etapa de diseño utilizamos la altura geométrica, ¿no? Y en la etapa de operación ya nos vamos un poquito más a la velocidad del flujo en la brida de succión, por ejemplo, ¿no? La distancia entre las líneas del centro de la bomba y del manómetro, ¿no? Y podemos ya verificar este tema de cavitación. Igual cualquiera de las dos fórmulas, los que deseen cuantificar su NPCH, pueden usarla, ¿no? No hay problema. Esto de acá también va a estar en la diapositiva, así es que, y lo vamos a ver en la fase y en la última fase ya en los problemas de aplicación. ¿Ya? Ahí vamos a ver claramente cómo calculamos el NPCH, desde la selección hasta el NPCH y los cuidados que debemos tener. Representación gráfica del NPCH requerido. Esta es una definición con respecto a los fabricantes, como les mencionaba en el curso de bombas, en el capítulo de curvas de bombas centrífugas. Si el Hman cae en un 3% de la altura, ¿no? Cae un 3%, estos dos institutos, el Hydraulic Institute y el American Petroleum Institute, ¿no? Ya nos indican que el NPCH, que se está cavitando la bomba, ¿no? Y estos son los que nos dan las curvas características de la bomba, ¿no? Por ejemplo, acá una curva característica de un NPCH sin caída, ¿no? Y un NPCH con 3% de caída y otro con cavitación total, ¿no? Va decreciendo. Y claro, con caudal constante, ¿no? El caudal se mantiene constante, ¿no? Se decae la presión, según estos dos institutos, con un 3% de caída, ya la bomba está cavitando. La presión de vapor y la presión atmosférica, como interviene, ¿no? Uno cuando hace el arranque de la bomba, ¿no? Enciende el motor no es el que jala el líquido, no es el que jala. Para que el motor le entregue la energía al impulsor y esto pueda jalar, necesariamente necesita de una ayuda, ¿no? Que es la presión atmosférica. Esta presión, a nosotros al momento de arrancar la bomba, ¿no? Gira el motor, esta masa de agua es empujada, esta masa de agua por el peso, por la presión atmosférica, por el peso del aire que es empujada, ingresa hacia este lado, ¿no? Se ceba, y esta masa de agua es impulsada ya con la energía que tenga este impulsor, y es impulsada y descargada, ¿no? Entonces, está en este constante, ¿no? Constante funcionando. Va impulsando y la presión atmosférica va rellenando, ¿no? Va rellenando. Esto es lo que va rellenando hacia la succión, ¿no? La presión de vapor y la presión atmosférica varía con la temperatura y con la presión, ¿no? También lo vamos a ver en la etapa de cálculo. Entonces, pero es tener claro qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, si estamos trasladando agua a 20 grados Celsius, ¿no? Su propiedad de vapor es 0.238 metros, ¿no? Y si estamos a 500, 1500, 3000 metros, su presión atmosférica también igual va disminuyendo, ¿no? Lo que estamos al nivel del mar, la presión atmosférica es 10.33 metros, ¿no? O sus equivalentes en las unidades que trabajen ustedes, ¿no? ¿En qué caso se puede dar esta reducción brusca de presión en la entrada del impulsor? Por ejemplo, si no hay suficiente sumergencia, ¿no? El tubo de succión no tiene buena sumergencia. Si la canastilla de succión se obstruye, ¿no? A veces cuando se bombea hay sólidos, partículas, los líquidos no vienen completamente limpios, hay arrastre, por ejemplo, maderas, piedras, plásticos, ¿no? Obstruyen la succión, entonces se da el fenómeno de cavitación. Esta reducción brusca de la presión. Si la bomba centrífuga trabaja muy a la derecha de la curva, también ya lo hemos visto en las curvas centrífugas, curva de bomba centrífuga, si la bomba ha sido mal seleccionada, ¿no? Bien muy grande o bien muy pequeña, ¿no? Y los materiales resistentes de la cavitación, ¿no?
Va desde su mayor grado hasta su menor grado, que es el hierro fundido, acero al carbono, bronce, inoxidable y el acero al cromo. Estos son los materiales que van a resistir un poco más, ¿no? O que van a elongar más, un poco más el desastre que se produzca por el fenómeno de cavitación, ¿no? Otro que debemos tener en cuenta que altera nuestro NPCH disponible son las pérdidas por fricción en tuberías, ¿no? Sobre todo en la destrucción, nosotros debemos hacer el cálculo de esas pérdidas a través de la fórmula Hansen-Williams, las pérdidas por fricción en accesorios a través del método del K, ¿no? Ahí tenemos los distintos factores, ¿no? Estas pérdidas se van sumando y van restando al NPCH disponible y van a sumar o van a restar a nuestro NPCH disponible, depende del tipo de succión, ¿no? Si la succión es hacia abajo, esta va a restar, ¿no? Porque la bomba se va a esforzar más. Pero si esta está hacia arriba, va a sumar, ¿no? Porque le va a aumentar, ¿no? Le va a aumentar presión en NPCH. La influencia del tipo de líquido, el tipo de líquido también afecta en el NPCH. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, si una bomba necesita de una NPCH de 16 pies operando con agua fría, y si la misma bomba opera con un propano a temperatura de 55 grados Fahrenheit, el que tiene una presión de vapor de 100 pies determina cuál es el nuevo valor del NPCH requerido, ¿no? Por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos que está a 55 grados Fahrenheit y a 100 psi de presión de acá, ¿no? Y nos llegamos acá, 100 psi aquí, y nos vamos hacia este lado, hacia este extremo, ¿no? Entonces, estamos entre 9 y 10, ¿no? Yo diría 9.5, ¿no? 9.5, bien, ¿no? Casi se reduce en un 50% con respecto a una bomba que necesita 16 pies, ¿no? Operando con agua fría, ¿no? Entonces, el líquido, el tipo de líquido también influye, ¿no? ¿No es cierto? Y por último, ¿cómo corregimos la cavitación, no? ¿Cómo debemos corregirlo? Para corregir la cavitación, y nosotros sobre todo, como les mencioné, debemos enfocarnos en este NPCH disponible, ¿no? Ya que el NPCH requerido está más orientado al fabricante. Nosotros debemos reducir la altura geométrica de succión, ¿no? Ya sea negativa o aumentar la altura geométrica de succión positiva. Lo otro es minimizar las pérdidas de carga en la succión, ¿no? Tratar de minimizar lo más que podamos las pérdidas de cargas en la succión. Ya sea elongando los codos que no sean tan bruscos, utilizando tuberías que no sean, que generen tantas pérdidas, ¿no? De ahí lo otro que tenemos, verificar el valor de la presión atmosférica local. Pues variando la altitud, variará la presión atmosférica y por consiguiente el NPCH disponible. Para bombas instaladas sobre el nivel del mar debemos considerar una disminución de la presión atmosférica de aproximadamente 0.1 bar por cada 900 metros de altitud. Lo otro es la temperatura de bombeo tiene una influencia sobre la viscosidad, ¿no? Por ende, la presión de vapor, el peso específico, etc. Porque variando la temperatura de bombeo, habrá una variación en el NPCH disponible. Eventualmente, en una misma instalación, puede trabajar con más de un tipo de líquido, ¿no? Lo que sucede en la industria por lo general, ¿no? Trabaja con un tipo de líquido y por ahí alguien le quiere sacar vuelta al proceso y bota otro tipo de líquido en ese tramo. Esto sucede por lo general en las zonas de tratamiento, en las plantas que tengan plantas de tratamiento de aguas residuales, en las plantas que traten sistemas de bombeo para clarificación, ¿no? Entonces,
o en el mismo proceso, ¿no? Que estén destinados, por ejemplo, para agua y que al final la estén destinando para otro líquido, ¿no? Es necesario verificar el caso más crítico, ¿no? Sincerarnos con el proveedor o con el fabricante y decirle que también por ahí corre ciertos líquidos que pueden dañar, ¿no? Que pueden dañar la bomba, ¿no? Recordemos también que la corrosión, el desgaste por corrosión, por abrasión, también es un factor importante dentro de las bombas, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que estos tres conceptos, ¿no? Cavitación, erosión y corrosión, que pueden coexistir los tres, sí, es verdad, pueden coexistir los tres, ¿no? Entonces debemos definir que la erosión del producto es de la acción de partículas sólidas en suspensión, las que se desplazan con gran velocidad, ¿no? Y estas impactan sobre el impulsor, dañando, ¿no? Mientras que la corrosión en bombas ocurre normalmente por la incompatibilidad, ¿no? Es cuando no avisamos al fabricante y le decimos, oye, por ahí solamente va a pasar agua, cuando en realidad está pasando soda, ácidos, ¿no? Y entonces hay una incompatibilidad del líquido con el metal y esto produce una reacción química que destruye el material del impulsor, ¿no? Entonces, nada de estos no implica que estos fenómenos no coexistan, pero sí es importante tener claro nosotros que debemos siempre verificar, como lo menciono acá, el caso más crítico, ¿no? Más crítico en esto de acá. Luego, cambiar el caudal de operación implica alterar la pérdida de carga en la succión por tal el valor del NPCH, ¿no? ¿Cierto? Ya por último tenemos el NPCH requerido. Esto ya es dentro ya del equipo. No deberíamos tanto adentrarnos a esta zona, porque este es propio del fabricante, ¿ya, no? El fabricante es el que debe ya indicar qué tipo de acciones tomar, ¿no? En esta zona. Por un lado se busca aumentar el NPCH disponible en una instalación, por otro se busca disminuir el NPCH requerido. Nosotros debemos también tenerlo en cuenta, ¿no? Solo para casos extremos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Reduciendo la pérdida de carga en la entrada de la bomba a través del diseño en forma aerodinámica y cuidando el grado de acabado de maquinado. Reducción de las velocidades absolutas y relativas en la entrada del rodete, aumentando así el área de entrada del rodete. Solución no tan simple de ser obtenida, pues existen otros cuidados que deben ser considerados, ¿no? Variando la rotación, ¿no? Variando la rotación, pues el NPCH requerido varía en el cuadrado de rotación, ¿no? Cuando ya vemos las curvas, la afinidad, ¿no? Hacer uso de un dispositivo mecánico llamado inductor, ¿no? Algunos fabricantes de bombas utilizan este inductor, ¿no? Que ayuda a mantener la bomba, ¿no? Pero otras veces no son usados. Hay procesos que no sirven porque genera también un poco de turbulencia, ¿no? Dentro de la bomba, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un rodete sin inductor y un rodete con inductor y como cae, ¿no? Como está muy por debajo y cuando le adicionamos el inductor, sí ayuda, ¿no? Entonces, este inductor no es más que un rodete axial o de flujo mixto ubicado al frente del impulsor. Por ejemplo, si este es el impulsor, en esta zona de acá, espérenme, este es un impulsor en esta zona, ¿no? El fabricante le adiciona de acá, ¿no? Al frente convencional de una bomba, el objetivo principal del inductor es funcionar como un rodete auxiliar, ¿no? Reduciendo el NPCH requerido por la bomba. Aquí está el impulsor, como les mencioné, ¿no? Y esto es adicionado, ¿no? Por lo generalmente esto lo colocan en la bomba tipo caracol, en las cuales el tipo de proceso ayude también, ¿no? Entonces, si van a trabajar con un proceso en los cuales su líquido o su producto se va a oxidar, ¿no? Por la formación de burbujas, entonces
no debería ser usada, ¿no? Es más, las bombas centrífugas no deberían ser usadas para ese tipo de productos, ¿no? Pero de todas maneras es una opción que tenemos en última instancia, ¿no? La del inductor, ¿no? Por eso es importante que nosotros debemos seleccionar bien nuestra bomba, ¿no? Debemos reducir las pérdidas, ¿no? Para que nuestro NPCH disponible sea mayor, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a cavitación en bombas centrífugas. A los que siguen un poco el canal, las disculpas del caso. Estoy con bastante carga laboral en el trabajo. Que más quisiera yo de poder dar estos videos todos en una semana, pero lamentablemente este tema mundial de la pandemia y el personal que entra y sale cubriendo posiciones es muy arriesgado, ¿no? Entonces, no me queda más que decirles que gracias a las personas que están suscritas, las personas que siguen el video, porque igual aprendemos juntos, ¿no? Aprendemos juntos con sus comentarios, o en algún momento que esté más libre, yo calculo que, bueno, no puedo darles ahorita fecha por este tema que no puedo planificar prácticamente mi horario por el tema de la pandemia. Hay personal que sale positivo en un momento u otro, jefaturas igual, hay que cubrir puestos, ¿no? Entonces, creo que estamos en esta situación. Los que trabajamos en ingeniería y trabajamos con personas, con maquinarias, sabemos que la producción no puede parar, ¿no? Entonces, al no poder parar, tenemos que ir viendo el tema personal, el tema de que las máquinas sigan en funcionamiento, el adiestramiento de ese personal, ¿no? Las personas que nos apoyan, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que ayudan que debemos tener en consideración, ¿no? Bueno, sin más que decirles, gracias. La diapositiva las colgaré también igual en el Drive. Estará colgado también aquí en YouTube, en la página de Ingeniería Mecánica, ahí lo van a poder descargar. Y los videos también los voy a colgar, ¿no? en Facebook, para que también las personas que no tengan accesos a datos, ¿no? Porque aquí en Perú los planes de telefonía, ¿no? Creo que en Facebook les dan video gratis, ¿no? No consumen sus megas, ¿no? Entonces también es lógico que estas personas puedan adiestrarse, ¿no? El objetivo del canal, ¿no? Para los que están siguiendo, es que darles a conocer los principales equipos en un procesos industriales, ¿no? No solamente bombas centrífugas, vamos a ir viendo diferentes equipos. Les voy a contar un poco mi experiencia a los futuros ingenieros mecánicos, industriales, ¿no? Químicos, cómo es entrar en un proceso industrial, qué es lo que nos piden, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando juntos y ver la posibilidad de cómo ayudarnos, ¿no? Cómo yo aprendo de ustedes y cómo ustedes pueden, lo poco que yo pueda conocer, irles explicando, ¿no? Bueno, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de qué es diseño de código de una línea de instrucción. Ahí vamos a ver los planos, las características que debemos realizar, ¿no? Y los cuidados que debemos tener en el montaje, ¿no?